Redacción del diario La Nación está Silvia Stang para hablar de esto y para también hablar de esta mejora de ganancias que empieza a estar vigente a partir de mañana. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, así es, ya con los salarios de este mes, en realidad del mes de septiembre, que se cobran en estos primeros días de octubre, debería estar viéndose una parte del impacto que tiene la medida de los cambios en el impuesto a las ganancias. ¿De qué se trata? Bueno, los sueldos de septiembre, como te decía, que se cobran en estos días, deben tener, según las resoluciones de la AFIP, dos devoluciones, por dos conceptos diferentes, devoluciones de montos que antes habían sido descontados en concepto del impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son? Bueno, ahí vemos algo en pantalla, en la placa de pantalla. Uno de ellos se refiere a la devolución por parte del impuesto que había sido retenido ya por el aguinaldo, por el monto correspondiente al aguinaldo que se va a cobrar en diciembre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque ya desde hace unos años el aguinaldo, cuando está alcanzado por ganancias, las retenciones del impuesto se van haciendo distribuidas a lo largo de todo el año. ¿Qué significa eso? Bueno, que hasta el mes pasado lo que sabíamos era que las personas con salarios, los asalariados con sueldos de hasta 700.000 aproximadamente, quedaban liberados de ganancias, pero el resto no. Entonces, los aguinaldos correspondientes a esas personas tributaban también ganancias y con los meses de julio y agosto se les había descontado algo del impuesto ya por ese concepto. ¿Qué pasa ahora? Bueno, como sabemos, las últimas modificaciones dispusieron que el nuevo piso de ganancias va a ser de 15 veces el salario mínimo. Esto al mes de octubre es 1.980.000 pesos y entonces todos los asalariados que tienen remuneraciones de entre alrededor de 700.000 y 1.980.000 reciben o deben recibir una devolución por los montos que ya les habían descontado en concepto de ganancias por el aguinaldo. Igual te comento ¿Cuánta gente algo. entonces en concreto se beneficia con esta mejora? Con esto en concreto que quedan fuera del impuesto ya, según el Ministerio de Economía, son algo más alrededor de 700.000 personas. Pero las que siguen pagando ganancias, y acá ya estamos hablando de la imposición sobre los salarios, además del aguinaldo, la imposición sobre todo el ingreso, igual en estos 3 últimos meses del año van a tener un alivio bastante fuerte. ¿Por qué? Porque se modificó la tabla de alícuotas de tal manera de evitar un efecto fuerte de que por tener un salario bruto un poquitito más alto, pero estar alcanzado por ganancias, terminaras cobrando 500.000 pesos menos, más o menos, que otra persona que estaba liberada de ganancias. Eso es una medida temporal también, ese alivio fuerte que se va a dar en estos meses. ¿Y cuál es el agujero fiscal que deja? ¿No? Porque esto obviamente son fondos que el gobierno deja de recaudar. Sí, es importantísimo eso y hubo varias estimaciones, pero el propio gobierno cuando presentó el proyecto de ley hablaba de alrededor de 1 billón de pesos para el efecto 2024. Obviamente que con estos niveles de inflación es muy difícil estimar, ¿no?, los impactos fiscales y ponerlos en pesos, porque bueno, vamos a ir viendo qué sucede, pero sí también está estimado como porcentaje del PBI, que ahí también, ¿no?, las estimaciones hay que revisarlas todo el tiempo. Y digamos que no es menor el efecto porque vos estás con un Estado que tiene un montón de obligaciones a pagar y está en una situación de déficit, ¿no? Sabemos, los ingresos que le entran no le alcanzan para pagar todo lo que tiene que pagar, mucho menos a partir de todo este plan platita del cual estas medidas de ganancias forman parte. Bien, Silvia, clarísimo, muchísimas gracias. De nada, Guada. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí nos mencionaba Silvia una mejora de un 10% para un sector de la población, pero la inflación nos sigue asesinando los bolsillos porque es imposible hacerle frente al aumento de los